Hola, hola. Hoy venimos con una información súper importante. Alrededor de este tiempo, todos nosotros tenemos que hacer el tema del tax return. Hoy tenemos un invitado muy especial y desde Melbourne tenemos a Luis Villanueva de Study Tax Buddy. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Primero para agradecerte que EduConnecting me permite hacer esta pequeña workshop o webinar para poder ver algunos pasos y requisitos para el Tax Return 2021. Bueno, súper. Nosotros con Luis hemos venido trabajando en los últimos 6 años, ayudando a muchos estudiantes y pues hoy tenemos unas preguntas para ti que nuestros estudiantes siempre nos preguntan y a las personas que están interesadas, aquí te las dejamos. Listo, Luis, cuéntanos, ¿qué es el tax return? Bueno, antes de empezar, yo sé que la audiencia estará esperando que le digamos quién va a ganar entre Argentina y Brasil, o Perú, Colombia en el Copa América, pero perdonen, pero vamos a hablar un poquito de impuestos y les prometemos hacerlo lo más sencillo. Um, Retomando la pregunta de Jorge, que el tax return. El tax return es una declaración de impuestos que se hace en Australia y es una declaración personal que cada individuo lo hace a partir del 1 de julio de cada año. Vale destacar que la declaración de ingresos para el pago con el propósito de pago de impuestos abarca un año financiero y esto difiere de algunos países en Europa y en Latinoamérica. Nosotros no tenemos el año calendario, sino el año financiero es del 1 de julio al 30 de junio. Por eso es que ahora, 8 de julio, estamos todos preparándonos para preparar el tax return. Una vez más, es una declaración de todos los ingresos y reclamamos los gastos para poder calcular el impuesto anual sin importar lo que el empleador haya retenido. Eso es solamente una provisión, pero realmente en este momento nos vamos a preparar para poder declarar anualmente cuánto vamos a pagar o cuánto nos van a devolver. Muy bien, Luis, yo creo que la información es súper clara, pero aquí nos salen claramente varias preguntas y como, digamos, la pregunta anterior fue muy general, ¿qué es el tax return? Sabemos que existe algo que llamamos el TFN y algo que llamamos el ABN. Cuéntanos un poquito primero, ¿qué es el TFN? Correcto. El, la declaración de impuestos está basado en los ingresos que puedes haber tenido bajo la modalidad de empleado o bajo la modalidad de contratista. Si has trabajado como empleado, requieres el Tax File Number. El Tax File Number son 9 dígitos que te los entrega la oficina de tax. Es el requisito, digamos, la identificación fiscal que tenemos aquí en Australia. Todos los que llegamos por primera vez a Australia, los nacidos acá en este país, tenemos que solicitar el número de impuestos a la oficina de tax. Ese es el número que nos identifica para hacer cualquier gestión con la oficina de tax. Ok, muy bien. Y Correcto. tenemos como tercera pregunta, ¿qué es el ABN? A diferencia del Tax File Number, el Tax File Number realmente identifica como empleado, o sea, cada vez que tú trabajas te van a pedir el Tax File Number. Sin embargo, sabemos que muchos de nosotros trabajamos en forma independiente, como un freelance, nos subcontractan, realizamos una actividad comercial. En ese caso, no solamente necesitamos el Tax File Number, necesitamos el ABN Number, Australian Business Number, que consta de 11 dígitos. Al igual que el Tax File Number, también lo puedes solicitar a la oficina de tax. Sin embargo, a diferencia del Tax File Number, el ABN Number eh, eh,
hay algunos requisitos para poder obtener ese número y tú tienes que cumplir con esos requisitos, como estar generando ingresos o prepararte a generar ingresos en una actividad comercial. Bueno, muy bien. Y hablamos del TFN y el ABN, Luis. Y la pregunta es, si yo tengo TFN o tengo ABN, o si tengo los dos y tuve algún tipo de ingresos, ¿debo hacer el tax return? Correcto. Entonces, estábamos más o menos tratándole de dar ya un enfoque mejor, ¿no? De cómo se hace el tax return, porque todo esto que estamos hablando está enfocado en el tax return, la declaración de ingresos. Entonces, si tenemos un tax file number, normalmente entendemos que que vamos a trabajar como empleados. La persona que nos contrata y nos dice, por favor, su tax file number, y nos hace llenar un documento que se llama Tax File Number Declaration Form, declaración de su 9 dígitos de Tax File Number. En ese momento tú entiendes y dices, voy a trabajar como empleado, dependiente. Sin embargo, cuando trabajamos con ABN Number, digamos, la persona que nos contrata no se preocupa mucho por el tax file number, sino nos dice, usted va a trabajar en freelance status, usted va a trabajar como un subcontratista, nosotros no nos comprometemos con usted como empleado, necesitamos que trabaje con su ABN number. En ese caso, tú tienes que tener tus 11 dígitos. Ambos ingresos tienen que reflejarse en la declaración de impuestos, en el tax return. Y usamos diferentes documentos que tal vez puede ser materia de otra pregunta, pero hasta allí, para que la audiencia pueda entender, podemos trabajar en la modalidad de empleados usando el tax file number, podemos trabajar en calidad de contratistas, freelance, pequeños negociantes, usando el ABN number, y esos ingresos también se van a ver reflejados en el tax return para combinar nuestros ingresos y finalmente poder calcular la cantidad de impuestos a pagar a la oficina de tax. Bueno, muy bien, Luis. Yo creo que esta información está súper clara, pero hay algo que a mí me cabe y posiblemente hay muchas personas que lo preguntan, ya sean porque se van a devolver o porque salieron del país antes del final del año fiscal. ¿Por qué hacer el tax return? ¿O por qué hacer esta declaración de taxes? ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Correcto. De todas maneras, hay que entender que cuando uno ingresó al país de Australia, uno vino a cumplir con todos los requisitos, ¿no? Y esto incluye la declaración de los ingresos. Yo creo que cuando nos dieron la visa, en la visa prácticamente te conmina, ¿no?, a que tú puedas entender que hay requisitos que hay que cumplir. Uno de los requisitos en Australia es la declaración de impuestos. Como consecuencia de la declaración, ¿no?, que vas a hacer a fin de año, decíamos que que resulta que vamos a pagar o resulta que nos van a devolver dinero. Entonces, si nos van a devolver dinero, también es atractivo, ¿verdad? Entonces, todos estamos de acuerdo en eso. Y ¿qué pasa si es que realmente tu visa se venció? Todavía no termina el año financiero y tú ya te tienes que regresar. Habíamos dicho que a partir del 1 de julio todos nos preparamos a hacer el tax return, pero esta persona se le venció la visa en abril y se retiró en abril, ¿verdad? Entonces, digamos que en este momento él dice, bueno, yo ya no estoy en este país, ya no tengo que hacer el tax return, pero yo siempre recomiendo, no cierren las puertas. Hay la posibilidad de que ustedes vuelvan a obtener una visa en el futuro, y para eso, pues, van a tener que haber cumplido con todos los requisitos, ¿no? Porque yo creo que eso va a entrar en el cómputo de la evaluación para poder, cómo te portaste cuando estuviste en Australia para poder obtener una visa a futuro, ¿no? Pero por otro lado, pues también, o sea, les aliento, pues hay la posibilidad de que en ese tax que están dejando behind, que están dejando atrás,
haya un refund. En este caso, sería pues recomendable que hagan su tax para que puedan recuperar el dinero. Aún estando en el extranjero, ustedes pueden hacer su tax return, si eso es realmente lo que se necesita saber. Aún cuando ustedes dejan el país en abril, el 1 de julio, pueden hacer el tax return. Es más, si ustedes contratan los servicios de un tax agent, así le decimos a los contadores especializados en impuestos, nosotros podemos ayudarles para que en abril mismo empiecen a hacer su tax return sin esperar el fin del año financiero que termina el 30 de junio de cada año. Muy bien, Luis. Tenemos varias preguntas y digamos que va unido a lo que nos cuentas ahorita. Hay personas que salieron antes, ¿cierto? Del año Correcto. fiscal. Y la pregunta es, ¿puedo reclamar mi tax después de haber dejado Australia? Correcto. Sí, sí, por supuesto que sí. Primero hablamos de la obligación, ¿verdad? O sea, habíamos dicho que sí, para fines, pues, la posibilidad de una visa futura, ¿por qué no? Cumplir con todos los requisitos, y uno de ellos era el hacer su tax return en Australia. Pero ya aquellos que se fueron, y pues hay la posibilidad de que le devuelvan dinero, ¿no? Nosotros como tax agent, como contadores acá en Australia, podemos presentar la declaración de impuestos a la oficina de tax antes de que cierre el año financiero, y de esa forma nosotros transferir el dinero directamente a la cuenta de su país, ¿no? Sea Europa o sea Latinoamérica o sea en cualquier parte del mundo, correcto. Bueno, muy bien. Yo creo que la información está muy clara, Luis, y una de las cosas que nosotros queremos invitar a las personas que nos están viendo hoy es a que, uno, cumplamos, digamos, con lo que necesitamos. Muchas personas, como tú lo dijiste anteriormente, muchas personas recibirán un tax refund, o sea, van a recibir Correcto. algo de vuelta, y eso es un tema de cuánto voy a recibir y cómo lo debo hacer. Y es una de las cosas que Correcto. nosotros hablamos con nuestros estudiantes y les recomendamos que sí, aunque uno lo pueda hacer solo, ¿cierto? También Correcto. lo puede hacer por medio de un profesional. Y es aquí, Exacto. Luis, y con Student Tax Buddy, pueden solicitar y hacer el procedimiento, que no es muy costoso, y pues finalmente van a poder tener tanto el compliance o cumplir con las reglas que tenemos como personas que estamos acá para los propósitos de taxes, y finalmente si hay un retorno de dinero que nos deben hacer, pues que también deban tener el retorno. Entonces, me gustaría que me contaras cómo son los servicios que ustedes prestan. Correcto. Jorge, quería abordar acerca de la preparación del tax return. Realmente muchas personas dicen, ¿cómo hago el tax return en Australia? Australia ha implementado un sistema de autopreparación, nosotros le llamamos self-assessment. Esto se hace a través de una aplicación en una aplicación del gobierno que se llama MyGap. Hace algunos años ya el gobierno comenzó a implementarlo, pues para que el individuo tenga las herramientas, ¿no? Para poder hacer su tax return. En el pasado se usaban formularios, ya no se usan formularios, ¿no? Ahora todos estamos en el mundo digital, ¿no? Entonces, yo les invito, sí, a la audiencia que exploren esa herramienta. Es gratuita, ¿no? Y les permite enviar su declaración de ingresos directamente a la oficina de tax, ¿no? A través de todo un cuestionario, ¿no? Para poder establecer si tienes que pagar o te van a devolver. Pero regresando a la pregunta, por supuesto, o sea, cuanto más complejo sea la preparación de una declaración de ingresos, por ejemplo, al comienzo hablábamos de que los ingresos son con Tax ID Number en ABN Number. Entonces, en ese caso, no, luego la pregunta sería, entonces, ¿y qué voy a reclamar? No solamente voy a declarar mis ingresos, pero también qué voy a reclamar. Entonces, en ese momento que nosotros
comenzamos a ver todo eso y comenzamos a llenar el formulario, pues recuerden, ese documento digital que ha hecho la oficina de tax lo ha hecho para una audiencia en general, ¿no? No solamente para los beginners, ¿no? Para los principiantes, lo ha hecho de una forma compleja. Entonces, algunas personas realmente tienen problema en seguir, ¿no? Ese proceso. Pero para eso nosotros estamos aquí ayudando a todos ustedes, especialmente la audiencia de Edu Connecting, que podemos ayudarlos a hacer el tax return. Nosotros enviamos un link, un web link, a través de un correo electrónico donde más o menos es parecido a lo que la oficina de tax exige, pero de una forma muy simple, con un lenguaje muy práctico, donde ustedes, luego del llenado de la información, nosotros procedemos a calcular el impuesto y, bueno, nuestro objetivo es que siempre ustedes reclamen la mayor cantidad de dinero en esta época de pandemia, ¿sí? Bueno, muy bien, Luis, y así como nosotros les decimos a los estudiantes, es un buen momento para hacer el claim de los taxes, ¿cierto? De cumplir con nuestras obligaciones aquí en Australia. Y me gustaría, y bueno, y para las personas que nos están viendo, recuerden, Student Tax Body. Son y hemos trabajado durante mucho tiempo con ellos, y pues finalmente, como dice Luis, o como nos cuentas, Luis, la idea están ahí ellos para ver cómo pueden reclamar lo que es justo. Digamos que no es que vayan a reclamar más, pero lo que deberían, porque a veces no sabemos qué podemos nosotros deducir dentro de nuestros impuestos para que finalmente nosotros podamos reclamar estos dineros. Entonces, Luis, muchas gracias. Hay una última pregunta y me gustaría, ya con toda esta información, me gustaría que nos contaras cuáles son los pasos uno a uno de hacer el tax return, ya sea para el TFN o el ABN, y los pasos que tú nos recomiendas. Correcto. Gracias, Jorge. Realmente la preparación del tax return, vamos a dividirla en dos, ¿no? Digamos que usted está trabajando en forma dependiente, ¿no? Es un empleado. En este caso, el empleador va a enviar un documento que le llamamos Payment Summary. Payment Summary es la suma de todos sus ingresos del año, ¿no? Es un documento. Ese documento, e inclusive les acababa de explicar acerca de MyGap, ¿no? La aplicación del gobierno que la tiene disponible, pero hay que bajarla. Tienen que ir al internet y tienen que bajar la aplicación, ¿no? Como cuando ustedes ingresan a la cuenta bancaria y tienen que crear un usuario, ¿no? Un login, de la misma forma. Pues a través de esa aplicación también pueden obtener el Payment Summary, pero si es que no se animan a hacerlo, el empleador va a enviarles por correo electrónico una copia electrónica del documento donde figura todos los ingresos que ustedes han tenido durante el año financiero del 1 de julio al 30 de junio y todos los impuestos retenidos que ha efectuado el empleador, ¿no? A favor del gobierno, ¿sí? Con ese documento, ustedes, si es que realmente usan nuestros servicios y nosotros le pedimos que llene un formulario con toda la información personal de ustedes, y el Payment Summary, vamos a hacer la declaración de impuestos. Pero también como empleado tiene usted la posibilidad de reclamar algunos gastos. O sea, si yo le digo que sobre los ingresos se aplica la tasa de impuestos, usted dice, pero ¿puedo reclamar algunos gastos? Sí. La ley es bien sencilla. La ley dice todos aquellos gastos que están relacionados a sus ingresos pueden ser deducidos. Vamos a dar un ejemplo. Digamos que usted está trabajando en la industria de la limpieza y pues para trabajar en esa industria, siendo dependiente, empleado, pues realmente a veces tiene que
estar expuesto al clima, ¿no? Una lluvia, está expuesto al contacto del agua. Entonces usted dice, yo realmente necesito unas botas porque eso me ayuda para este trabajo. Realmente necesito unos guantes porque es importante para la sanidad. En este caso, esos gastos están relacionados íntimamente a la actividad y los puede reclamar, ¿verdad? Eso va a bajar la cantidad de ingresos y entonces la cantidad de impuesto va a ser menor. Y si tenemos suerte y el empleador ha descontado la cantidad de impuestos durante el año correctamente, entonces seguro que le vamos a pedir al gobierno un refund, que es una devolución de impuestos, ¿no? Por un lado. En el caso del ABM number, es un poquito más complejo porque ustedes, si bien es cierto, son considerados eh, contratistas, empleados independientes, entonces ustedes pueden tener mayor cantidad pueden reclamar mayor cantidad de gastos. Eso a diferencia de empleado, porque de empleado, como ustedes saben, ustedes van a un lugar y el empleado cubre todos los gastos, ¿verdad? Él hace de su trabajo pues algo más práctico. Entonces ustedes llegan al centro de trabajo, realizan su trabajo, ¿no? Y regresan a su casa. En cambio, cuando ustedes son subcontratistas, pues van a tener la libertad de reclamar mayor cantidad de gastos. Vamos a ponerlo en contexto. Hablábamos de que como empleado ustedes solamente reclaman aquello que está íntimamente relacionado, ¿no? Pero digamos que como contratista, ¿no? Ya ustedes van a tener mayor cantidad de gastos, van a tener que invertir más para poder tener ese empleo, ¿no? Entonces, en este caso, hay otros gastos que también son permitidos para poder rebajar la cantidad de ingresos por ABM number. Por ejemplo, uno de los gastos que está íntimamente ligado es los químicos, ¿no? Si usted está trabajando, por ejemplo, en limpieza, usted tiene químicos que tiene que reclamar, tiene que invertir. Digamos que usted necesita una escalera, ¿no? También para efectuar su trabajo. Entonces, ese trabajo también está ese gasto está íntimamente ligado a sus ingresos. Usted necesita una ropa especial para trabajar y todo eso lo tiene que invertir usted. Entonces, se da cuenta que la cantidad de gastos, a diferencia del empleado, que el empleador le ha suministrado la mayor cantidad de equipos para que pueda efectuar su trabajo como contratista, usted tiene la libertad de poder reclamar mayor cantidad de gastos. Solo para poderle poner en contexto la diferencia entre el empleado y el que usa el ABM number. Pero al final, ambos tienen que declarar cuánto ganaron. O sea, ese es el key del asunto, ¿no? ¿Cuántos fueron mis ingresos del 1 de julio al 30 de junio? Si es con TaxFile Number, ustedes van a tener un documento que se llama Payment Summary. Pero si es con ABM Number, y seguro que le pagaron directamente a la cuenta bancaria, bueno, yo creo que allí ustedes tienen que organizarse, tienen que hacer pues una lista, ¿no?, de sus gastos. Yo recomiendo que tengan una cuenta bancaria específicamente para el ABM number. Así, al final del año, agarran esa cuenta bancaria y todo lo que son ingresos, todo lo que son entradas, son ingresos. Y los gastos, si realmente usted tiene la posibilidad de poder reclamar esos gastos, usted tiene que tener soporte de los gastos, porque si no, no se los aceptan. O sea, usted tiene que guardar o el documento físico o el documento digital, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? O sea, este es un documento físico. Usted lo puede hacer digital y lo puede guardar, pero tiene que tener el soporte de lo que reclama a fin de año
porque la oficina de tax tiene 7 años para pedirle a usted que sustente una declaración de impuestos. Um, eh, Luego que ya usted ha establecido sus ingresos y sus gastos, entonces se tiene que calcular los impuestos. Allí quisiera detenerme un poquito, ¿sí? Porque la audiencia que tenemos, yo sé que la mayoría somos international students, estudiantes internacionales. Y bueno, la buena noticia es que los estudiantes internacionales son considerados residentes para fines de impuestos. Eso les da un beneficio, porque los que vivimos en este país pagamos impuestos a partir de 18.200. En cambio, el no residente paga impuestos desde $1 de ingresos, ¿no? Entonces ahí ustedes podrían ver que tenemos, si el que va a hacer su declaración de impuestos es un estudiante internacional, declara sus ingresos, pero no paga impuestos hasta después de 18.200. Aquí quisiera detenerme solo para preguntarle a Jorge si es que hasta ahí vamos bien o hay algo y para continuar. Luis, la verdad, y como yo siempre he dicho, la información, cuando no la conoces, es completamente abrumante, y yo siempre voy a recomendar consultar con profesionales, y lo que acabas de decir, sí, posiblemente muchos sabemos que desde 18.000 o 19.000 empezamos a pagar impuestos, pero lo que tú dices realmente es un beneficio que tengamos, de hecho es un beneficio que tengamos que pagar impuestos después de ese, eso se llaman tax brackets, ¿cierto? Y no desde cero. Entonces, pues bueno, cosas como esas, y de lo que conozco, posiblemente lo que desconozco, sé que hay muchísimas cosas en donde nosotros no sabemos, y aún así lo busquemos, no está abierto como la información que tienen ustedes, ¿cierto? Entonces yo diría que además de todo lo que nos cuentas, pues finalmente es contactar con un profesional. Aquí les estamos presentando a Student Tax Buddy, a Luis Villanueva, en donde ahorita ellos se encuentran en Melbourne, sin embargo, en este momento, y pues en cualquier momento lo pueden hacer desde cualquier ciudad en Australia, y pues es importante. Luis, yo creo que es prácticamente todo. No sé si tienes algo más que comentar. Sí, yo creo que solamente para finalizar, Jorge, que yo sé que la audiencia estará esperando, y bueno, ¿cómo es el cálculo de los impuestos? Bueno, casi ya hemos revisado el proceso, y el cálculo de los impuestos, si es que alguno de ustedes está interesado, es luego de siendo usted international student, ¿no? El impuesto va a ser calculado a partir de 18.200. La primera tasa de impuesto es el 19%. Las otras tasas de ingresos mayores son 32.5%, 37%, 45%. O sea, que cuanto más gana, la cantidad de impuesto grabada a sus ingresos va a ser mayor. ¿Sí? No vamos a hacer una clase de impuestos aquí, pero yo creo que para poder tener una idea, creo que eso era importante, porque luego al final del cálculo del tax return, uno dice, pero ¿por qué no me devuelven todo? ¿No? Claro, si ganaste $20,000 y te retuvieron impuesto, ¿no? Por parte del empleador, porque el ABM number no retienen, ¿no? Todo el dinero va a mi bolsillo, pero como tax file number, el dinero ha sido retenido, ¿no? Hay una retención de la fuente que incluye el empleador. Entonces, si ganaste 20,000 y la ley decía que hasta 18.200 no pagas impuestos, te aseguro que vas a recibir casi todo lo que te retuvieron. Pero viene otro joven international student y dice, yo gané $30,000. Bueno, tú estás en el bracket de del 19%, o sea, tú sí vas a pagar impuestos del 19%. O sea, lo que te retuvieron va a servir para que pagues el impuesto del 19%, y tal vez que va a haber una diferencia que va a ser lo que te van a devolver. Pero viene el siguiente estudiante y dice, yo gané $50,000. Él está en el bracket de 37, del 32.5, ya no del 19. Entonces,
Les comento esto para que vean el impacto que tiene la cantidad de ingresos, ¿no? Y una vez más, sumarizando, ¿no? La declaración de ingresos se hace por todos los ingresos que tienen en Australia. Como algunas veces decían, yo tengo solamente yo tengo ahí tax file number, ABM number, pero solamente declaro el tax file number. Completamente equivocado. Tienes que declarar todos los ingresos por tax file number, por ABM number, cualquier otro ingreso que haya significado ingreso de dinero a nuestra cuenta bancaria. Realmente es materia de declaración. Yo creo que solamente tu wrap up para poder sumarizando todo, pues prepárense por favor. El 1 de julio empezó la declaración de impuestos hasta el 30 de octubre de este año. Tengan todos sus payment summaries listos. Aquellos que trabajan con ABM number, la suma de todos sus ingresos por ABM number y como les decía, los gastos que tienen ustedes relacionados a la actividad o al empleo, los pueden descontar. Descuéntenlos, pero no hagan nada que sea contrario a lo que les digo, porque realmente el gobierno, la oficina de tax tiene 7 años para revisar y poder saber que lo que usted ha declarado es correcto. Bueno, muy bien, ya oímos a Luis de Student Tax Buddy. Para las personas que están interesadas en hacer el tax return o la declaración de impuestos, se pueden contactar con nosotros o con ellos directamente para hacer este proceso. A todos ustedes, muchas gracias, Luis, muchas gracias por tu tiempo y por tu información. Y bueno, y siempre estamos aquí para darles información y entregarles todo lo mejor de nosotros. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.